Buenas tardes, los saludo en nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos, como así también esperando que esta tarde estemos prestos y animosos para oír un momento la palabra de Dios, la cual el día de hoy la vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, del versículo 3 al 6, y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta lectura, como así también que abra los entendimientos, ya que todas las personas que creen en Dios y anhelan seguirles, la esperanza que ellos tienen es esta, de entrar al reino de Dios. Y Dios nos dice que para entrar a su reino tenemos que nacer de nuevo, y nacer de agua y del Espíritu. No importa cuánto nosotros podamos creer en Dios y decir cuánto le amamos, si no hemos nacido de agua y del Espíritu, no vamos a entrar al reino de Dios. Por eso que Dios nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Poder entender las palabras que Dios le está diciendo a Nicodemo en esos momentos era un gran misterio para Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro muy conocido en esos tiempos. Y aún así, a pesar que era conocedor de la palabra de Dios, no entendía cómo un hombre podía nacer de nuevo. Y es por eso que le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre? Esas fueron las preguntas que dijo Nicodemo. Y aquí nos damos cuenta qué tipo de persona era Nicodemo, y así también qué tipo de personas hay en estos tiempos. Muchas personas intentan interpretar las palabras de Dios literalmente, cuando la Biblia nos dice que la letra mata, mas el Espíritu da vida. Nicodemo, a través de su mente carnal y a través de su propia devoción, intentó entender lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Pero es evidente que realmente no entendía las palabras, ya que esas palabras que Jesús le había dicho eran el Espíritu. Y Nicodemo lo estaba razonando en su mente carnal. Por eso Jesús le volvió a repetir que lo que es nacido, que era necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Y también le recalcó: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay dos tipos de personas en este mundo: aquellos que caminan carnalmente y aquellos que caminan en el Espíritu. Y aquellos que caminan en el Espíritu son aquellos que han conocido a Jesucristo y han entendido la voluntad del Padre. Han conocido la revelación del Evangelio en la justicia de Dios, la cual les permite nacer de agua y del Espíritu. Pero muchos en estos tiempos caminan carnalmente, buscando a Dios, haciendo obras como de justos, pero no han entendido cómo el nacer de nuevo y tampoco se han preocupado de recibir la remisión de sus pecados. Es evidente, una persona que no recibe remisión de pecados
no ha nacido de nuevo. Un creyente que diga que tiene pecado aún en su corazón y dice que cree en Jesús está mintiendo, está blasfemando contra el Espíritu Santo, está haciendo a Dios mentiroso. Tenemos que tener mucho cuidado como leemos la palabra de Dios. Y para tener ese cuidado referente a la palabra de Dios, tenemos que entender el corazón de Dios y la voluntad de Él para con nosotros. Dios busca un pueblo santo, real sacerdocio. Y si es un pueblo santo, no debe tener pecado en su vida. Y entonces, ¿por qué mucha gente dice que a pesar que cree en Jesucristo y va a las iglesias, se congregan, dicen que aún tienen pecado? Y lo dicen con convicción. Y la paga del pecado es muerte. El problema es que la gente aún no ha conocido a Jesucristo y no ha conocido el plan de salvación que Dios tenía preparado a través de su Hijo Jesucristo para con nosotros. Hoy por hoy se preocupan mucho los líderes religiosos, se preocupan mucho de enseñarle la ley a las personas y hacerlos vivir bajo la ley, someter al pueblo a las escrituras, a la letra. Se convierte en un pueblo legalista, con el afán de querer agradar a Dios, guardando sus mandamientos y estatutos. Y es por eso que os digo que muchos no entienden el corazón de Dios, no comprenden la voluntad del Padre. Él no nos dio la ley para que viviéramos bajo ella, sino que nos dio la ley para que llegara al conocimiento del pecado. Y si no logramos comprender eso, no vamos a abandonar nuestro camino de religión y vamos a seguir caminando carnalmente en este mundo. Por mucho que digamos Señor, Señor, en algún momento nos dirá jamás te conocí, hacedor de maldad. Porque la forma que Dios quería que nosotros camináramos en el Espíritu es a través de su propio Hijo Jesucristo, y no a través de la ley, de la letra. Entonces, ¿cómo quieren vivir los hombres en estos tiempos? ¿Quieren vivir por Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, en el amor de Dios? ¿O quieren vivir bajo sus propios esfuerzos o méritos? Quieren vivir bajo la gracia, dicen, pero te exigen la letra. Y algunos le dan más énfasis en algunas cosas más que a otras. Y proclaman maldiciones para aquellos que no la obedecen. E incluso lo tratan de ladrones que le están robando a Dios. Es porque no han entendido el corazón de Dios y porque aún no le han conocido a Dios. Pablo nos decía en una de sus cartas que la ley fue dada para el conocimiento del pecado, porque por las obras de la ley nadie es justificado. Y la ley la compone sus mandamientos y estatutos. Nadie es justificado por los mandamientos o por obedecer los mandamientos y estatutos, porque es evidente, porque nosotros, hombres carnales, débiles e insuficientes, imperfectos, no tenemos la capacidad de poder cumplir la palabra de Dios, sus mandamientos y estatutos. Y si no se han reconocido a través del corazón de Dios e intentan seguir viviendo por la ley de la letra, están bajo maldición. Nicodemo era experto en la escritura, era maestro, daba clases, y aún así no entendía cómo nacer de nuevo, porque era intérprete de la letra. En él no estaba la revelación del Espíritu. Y por eso que Jesús le dijo a Nicodemo,
y le recargaba que es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de Dios. ¿Conoces tú el evangelio del nacer de nuevo de agua y del espíritu? Porque Dios demanda que tú conozcas ese evangelio y lo creas en tu corazón, si quieres entrar al reino de Dios. Y es más, Jesús nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y es evidente, porque nadie puede nacer de nuevo por propios esfuerzos o por sus propios méritos. Nadie puede nacer de nuevo porque va a ayunar 40 días, 40 noches. Nadie va a ayunar porque llora o se lo pide a Dios insistentemente. Nadie va a nacer de nuevo por cumplir las obras de la ley. Nadie va a nacer de nuevo por guardar los mandamientos de Dios. Nadie. Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado y no es por fe ni para fe. Como está escrito en Romanos, dice que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces nadie vive por las obras de la ley, nadie es justificado por las obras de la ley, porque el que quiera vivir en el Espíritu debe de conocer la justicia de Dios, porque en ella hallamos la fe, porque en ella vivimos por fe y para fe, como está escrito. Es gracias a la justicia de Dios que nosotros vivimos, y no por nuestros méritos, y no porque la capacidad que tengamos cada uno de nosotros en guardar los mandamientos y estatutos. Como repito, la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Si tú dices ser pecador, es porque conoces los mandamientos y estatutos y te diste cuenta que no puedes cumplirlo. Y por lo tanto, como no puedes cumplir los mandamientos de Dios y sus estatutos, estás desobedeciendo la palabra de Dios. Y como estás desobedeciendo la palabra de Dios, eres un pecador. Porque el pecado para Dios es desobedecer su palabra. Así como hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, desobedecieron a la palabra de Dios y entró el pecado en sus vidas, así también nosotros. Si desobedecemos la palabra de Dios, nos constituimos pecadores y la paga del pecado es muerte. Esa es la ley que nos condena. Pero Dios nos dio una ley que nos salva, que está en su Hijo Jesucristo. ¿La conoces? ¿Entiendes por qué vino Jesús? ¿Sabes tú cómo Jesucristo te salvó? Conforme a las Escrituras. Si conoces las obras que Jesús hizo para salvarte, esas obras son las que nos dan vida a nuestra fe. Recuerda que una fe sin obra es muerta. No basta con creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, si no sabemos dónde Jesús tomó nuestros pecados y dónde Jesús dio la paga por nuestros pecados. Y agreguemos que debemos de creer en la resurrección de los muertos. Si no, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Si no creemos en la resurrección, es necesario creer en la resurrección también. Muchos creen en Jesús crucificado y alaban la sangre bendita de Jesucristo, pero no conocen nada más de Jesús. ¿Dios se agradará de esa fe? ¿Podemos distinguir al verdadero Jesucristo de la Escritura con ese Jesús que solo vino a ser crucificado? Debemos de preocuparnos nosotros
qué enseñanza estamos recibiendo. No importa donde tú te congregues, no importa en qué religión tú tengas mayor confianza. Lo que importa es que si te están enseñando la verdad, si te están enseñando a nacer de agua y del Espíritu, si realmente conoces tú dónde Jesús tomó tus pecados conforme a la Escritura y dónde dio la paga por tus pecados conforme a la Escritura y conforme a la ley de remisión de pecados, porque Jesús no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. ¿Y qué ley cumplió? La ley de remisión de pecados. Y gracias a esas obras podemos nacer de nuevo. Gracias a Jesucristo, gracias a Dios por su amor, que lo demostró a través de su propio Hijo que envió a sacrificarlo por nosotros. Y Jesús, que vino en forma voluntaria, por amor hacia nosotros también, entregó su carne y su sangre por nosotros. ¿Logramos comprender la magnitud de la salvación? ¿Podemos creer en ella? Si conocemos a Jesús, las obras que Él hizo, podemos decir, yo conozco a Jesucristo. Sé las obras que Él hizo por mí y sé realmente quién es Él. No podemos restarle importancia a las Escrituras y seguir aferrado a tradiciones o costumbres, el que siempre se ha creído así o que siempre se ha dicho así. No te dejes engañar por el carisma o por la empatía que puedes tener por una persona que te esté enseñando, guiando. Preocúpate que esa persona te esté enseñando a nacer de nuevo. Preocúpate de recibir remisión de pecados. Preocúpate de tener el Espíritu Santo en tu corazón. Porque si no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, por mucho que digas Señor, Señor, Él en algún momento te dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad. Porque el nacer de nuevo no es de carne ni de sangre, no es de esfuerzo humano, sino que es un don de Dios. Como está escrito en los libros de los Hechos, arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don que Dios da a aquellos que están en verdad, no a aquellos que lo anhelan, no es a aquellos que lo desean de todo corazón, no es a aquellos que lo piden, no se adquiere por esfuerzo humano. El Espíritu Santo no viene porque tú guardas o haces cumplir la ley. Recuerda que la ley no es por fe y para fe, y que las obras de la ley no te justifican, porque así está escrito. Debes de comprender el corazón de Dios y entender la voluntad del Padre, porque no todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tenemos que nacer de nuevo a través del Espíritu, de agua y del Espíritu. Por eso Nicodemo no entendía, a pesar que era conocedor de las Escrituras, no lograba comprender el cómo nacer de nuevo. ¿Acaso un hombre podrá nacer ya siendo viejo? ¿O podrá entrar por segunda vez al vientre de su madre? ¿Puedes entender la mentalidad que tenía ese hombre? ¿Podemos nosotros comprender la palabra de Dios con nuestra mente carnal? Es imposible. No importa con cuánta devoción o con cuánto amor tú puedas interpretar la palabra de Dios, sigue siendo carnal. Por eso Jesús nos dice, lo que es de la carne, carne es. Y la carne tiene emociones, tiene sentimientos, tiene devoción también. Tienes que conocer tu carne, tú tienes que saber quién eres tú delante de Dios. No conforme a lo que te digan la gente que te rodea, no conforme a las leyes sociales, sino conforme a los ojos de Dios.
Y Dios nos dice que nosotros somos semilla de maldad. En nosotros no hay ninguna virtud la cual Dios quiera de nosotros, de nuestra carnalidad. Y es por eso que Él nos manda a nacer de nuevo, para que seamos hombres espirituales. Por eso la Biblia nos dice que Él busca adoradores en el espíritu y en verdad. No adoradores carnales, porque todo lo que provenga de la carne viene con levadura, viene ensuciado con nuestra propia devoción, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias emociones, lo cual ensucia la palabra de Dios, la pervierte, porque el ser humano está corrompido, producto de las concupiscencias y los pecados que moran en la carne. Por eso tenemos que negar nuestros pensamientos, tenemos que negar nuestras emociones, tenemos que negarnos a nosotros mismos si queremos ser discípulos de Jesús. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que aprender a negarnos. Y para negarnos tenemos que conocer la palabra espiritual y creer en Dios y poner esa palabra por obra en nuestras vidas. ¿Logras comprender qué es lo que es nacer de nuevo? No proviene por esfuerzos humanos, no proviene por esfuerzo, no viene por obras. Viene por el amor que Dios nos dio a través de su propio Hijo Jesucristo. Y ese amor Jesús lo demostró cuando fue bautizado y crucificado, y al tercer día levantado de entre los muertos. De esa forma Jesús nos salvó. De esa forma entregó su carne y su sangre por nosotros. De esa forma tenemos que creer y aceptar a Jesús en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Has caminado espiritualmente alguna vez? Si has caminado espiritualmente alguna vez es porque has conocido la verdad del nacer de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Es el Espíritu Santo que recibiste? Recuerda que anda el diablo engañando y aparentando ser Dios, y habla como Dios y actúa como Dios, y hace sanidades, prodigios y milagros para que la gente pueda creer en Él, en sus palabras. Satanás también ocupa la propia palabra de Dios, la Biblia, la ocupa para engañar y mentir y destruir lo que Dios nos ha dado. Ese es el trabajo de Satanás, destruir la obra de Dios. Es lo que quiere hacer. Y la obra de Dios somos nosotros y nuestra salvación. Por eso que busca pervertir la palabra de Dios y corromper nuestras mentes. Mira el mundo como está corrompido. Por completo. Mira cuántas religiones se han levantado. Mira las iglesias cuántas veces se han dividido. Si tuviese el Espíritu Santo ahí, ¿esa iglesia se hubiese dividido? ¿Acaso Dios vino a dividir? ¿Vino con espada? ¿Sí? Vino con espada. A separar lo que es el trigo de la cizaña. Pero donde está el Espíritu de Dios hay unidad. Donde está el Espíritu de Dios hay revelación. Donde está el Espíritu de Dios hay seguridad y hay certeza, hay convicción, hay conocimiento, hay sabiduría, hay amor, hay fe, hay templanza, hay benignidad, hay misericordia. Pero sobre todas las cosas está el amor de Dios en ese corazón. Y ese es el amor que nos mueve en el hablar del Evangelio, en el predicar de otras personas, en querer que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad.
No lo confundas con tu pasión carnal o con el amor carnal. No puedes confundir el amor de Dios con el amor del hombre, el amor carnal. El amor del hombre, el amor carnal está corrompido. ¿Por qué es corrompido? Porque es condicionado. Yo te voy a amar siempre y cuando tú me agrades. Yo te voy a amar siempre y cuando tú me obedezcas. Si no me agradas y no me obedeces, no te voy a amar. Ese es nuestro amor carnal, condicionado. Amar a nuestro prójimo, dice la palabra de Dios, o amar aún a nuestros propios enemigos. ¿Realmente podemos amar a nuestros propios enemigos? Somos tan hipócritas que decimos que amamos a nuestro propio enemigo. Tenemos que conocernos con los ojos de Dios y no andar aparentando por el mundo lo que no somos. Los hijos de Dios no viven de apariencias. Los hijos de Dios viven tal como son delante de Dios. No tienen miedo de acercarse a Dios desnudos tal como son, porque Dios los reviste de su justicia, porque Él los alimenta por su palabra, porque en ellos Él derrama de su amor, porque tienen un corazón humilde, el cual se han reconocido delante de Él, tal como dice las Escrituras. El nacer de nuevo no es de hombre y no de esfuerzo, no es en la letra, es en el espíritu, es en el conocimiento de la verdad, es el conocer la justicia. Por eso la Biblia nos habla, nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A ti, cuando tú llegaste a una iglesia o en el lugar donde tú te estás reuniendo, ¿te enseñaron el reino de Dios y su justicia? ¿Entiende lo que es justicia? ¿Sabe lo que es la justicia de Dios? Recuerda que tu alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y si alguien quiere presidir, alguien quiere liderar, esa persona que quiere ser líder debe ser apta para toda buena obra. Y apta para toda buena obra significa ser aprobado por Dios. Conocer la verdad y haber nacido de nuevo. Ser aprobado por Dios. Para ir y predicar, para ir y enseñar. No es de quien quiera, sino, y ni tampoco del que quiera correr. No es del que levante la mano. No es el que lleve más tiempo congregado. O no, el que yo creí primero que tú. El que en Dios tenga misericordia. Y Dios quiere tener misericordia de todos. Pero depende de nosotros cómo nos acerquemos a Dios. Si tú realmente sabes acercarte a Dios, Dios va a tener misericordia de ti. Dios mira de lejos al corazón altivo, pero el corazón humilde no lo desprecia. Así que te pido que seas humilde, conforme a las Escrituras, no conforme a tus pensamientos carnales. Esa humildad carnal no tiene nada que ver con la que Dios demanda de nosotros, sino una humildad espiritual, en la cual permite que nos acerquemos a Dios y que Dios se acerque a nosotros. Porque Dios es manso y humilde, no va a morar ni va a entrar un corazón arrogante. Pero sí se va a acercar a un corazón humilde y no lo va a despreciar. A ese pobre de espíritu, al débil, al insuficiente, al despreciado. A él lo va a levantar y lo va a hacer hablar cosas grandes, cosas maravillosas, y le va a dar la sabiduría que muchos anhelan, y va a poner en él, en su corazón, el espíritu que muchos en este mundo anhelan, porque el espíritu es vida y es la entrada al reino de Dios. Aquel que tenga el Espíritu Santo tiene la vida eterna, y él puede guiar a otros
y enseñarles a otros a recibir el Espíritu Santo, el que tanto anhelan mucho y el que tanto piden. Él te puede enseñar a vivir una vida en el Espíritu, no a aquellos que te cuentan, que se imaginan cómo es. Él te la va a enseñar porque Él la vive en su propia carnalidad, en su propio espíritu. El día a día, el segundo a segundo, Él la vive. Y porque Él la vive, sabe vivirla, Él la puede enseñar. El nacer de nuevo es muy importante para aquellos que son creyentes. Y aquellos que aún no vienen a los pies de Cristo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. No te dejes engañar por aquellos que te hacen promesas a la ligera. No te dejes engañar por aquellos que te hacen una simple oración y luego te abrazan para decirte ahora eres parte del pueblo de Dios. Te están mintiendo. Porque si en ti no está el conocimiento de la verdad, no has nacido de nuevo. Si en ti no está el conocimiento del pecado, tú no has nacido de nuevo. Si en ti no está el conocimiento del nacer de agua y espíritu, tú no has nacido de nuevo. No te dejes engañar por falsas oraciones, guiada simplemente por la emoción, la carnalidad de un hombre carnal, que tampoco sabe nacer de nuevo. Pero te has puesto por cabeza, dicen. Es necesario que nosotros busquemos a Dios de corazón y honestamente y nos acerquemos a Él de corazón. Dios demanda de nosotros humildad. Dios demanda de nosotros mayor conocimiento. Dios demanda de nosotros que le creamos y confiemos en Él. Y que vivamos en el Espíritu. Y tengamos esa vida en el Espíritu para poder entrar al reino de Él. Nicodemo no lo entendió. Y por eso hizo esas preguntas que nacieron de su mente, nacieron de su corazón, de esa devoción carnal que todo el mundo tiene, porque anhelaba también nacer de nuevo. Y Jesús le volvió a explicar, por segunda vez le dijo, que era necesario nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Entiéndelo, Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. No te dejes engañar por la empatía, no te dejes engañar por las emociones, no te dejes engañar por los mentirosos, por los carnales. Da la lucha espiritual, busca a Dios de corazón y Él saldrá a tu encuentro. Pídele a Dios que anhelas nacer de nuevo, pídele a Dios que anhela conocer la verdad, pídele a Dios que anhela recibir remisión de pecados y Él te guiará a un lugar donde tú aprenderás a nacer de nuevo conforme a las Escrituras. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios te dé sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto y saque toda venda y corte toda atadura de tu vida para que puedas alcanzar las promesas de Dios para ti. Y una de las promesas que Dios tiene para ti es salvarte. Busca salvación, busca remisión de pecados, busca nacer de nuevo de agua y espíritu, busca a Dios con todas tus fuerzas, porque los tiempos se han acortado. Busca a Dios y Él será contigo. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Hasta aquí Dios me ha dado. Que Dios nos bendiga. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y sus misericordias, esperando que usted vaya obrando en cada corazón y en cada vida conforme a sus propias necesidades, mi Señor. Bendiga a los oyentes y a aquellos que van a oír esta palabra. Seas tú esparciendo tu evangelio, como así también, Padre mío, sigas tú salvando en estos tiempos, como lo hacías en las iglesias primitivas. En tu mano encomiendo, Padre mío, mi vida y así también toda mi familia. Bendiga, Padre mío, a los oyentes, bendiga aún a aquellos que buscan hacernos daño. Tú conoces sus corazones y quiénes son aquellos que lo utilizan.
Reprendo al diablo en el nombre de Jesús, y sea tu nombre glorificándose, y que tus ángeles acampen alrededor de aquellos que te buscan de corazón y anhelan, Padre Santo, estar delante de ti. Compartir el reino de los cielos contigo, mi Señor, es la gran bendición que cada uno de nosotros podemos alcanzar. En tu mano encomendamos nuestras vidas, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, bendiciones, y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.